Está en tu cabeza otra vez. No la llamaste, no la invitaste, simplemente apareció, como siempre, en el momento más inesperado, mientras intentabas dormir, mientras hacías algo completamente distinto, mientras por fin parecía que ibas a tener un rato de paz. Y ahí está, su cara, sus palabras, esa conversación que ya tuviste 1000 veces en tu cabeza. Lo que dijo, lo que no dijo, lo que debiste haber dicho tú, lo que podría haber sido si las cosas hubieran salido diferente. Y lo más frustrante de todo es que sabes que no debería estar ahí. Sabes que esa persona ya no forma parte de tu vida, o que no te conviene, o que te hizo daño. Y aún así, tu mente sigue volviendo a ella una y otra vez como si hubiera algo que resolver, algo que entender, algo que todavía no puedes soltar. Hoy vamos a cambiar eso. No te pido que dejes de sentir. Te pido que escuches 7 enseñanzas que pueden darte algo que llevas tiempo buscando. La paz de que esa persona deje de vivir en tu cabeza sin pagar alquiler. Hay algo en la enseñanza 6 que no quiero que te pierdas, porque lo que vas a escuchar ahí puede ser exactamente lo que necesitas para empezar a soltar de verdad. Suscríbete si quieres seguir recibiendo estas enseñanzas. Y si sientes que este video habla directamente de tu situación, ya sabes dónde encontrarme. Respira y escucha. Antes de entrar en las enseñanzas, necesito que entiendas algo. Que esa persona siga en tu cabeza no es una señal de debilidad. No es señal de que eres demasiado sensible. No es señal de que no puedes superarlo. Es señal de que tu mente está haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer. El cerebro humano tiene un mecanismo llamado procesamiento incompleto. Cuando algo queda sin resolver, sin cerrar, sin entender del todo, la mente vuelve a ello una y otra vez. Lo rumiamos, lo analizamos, lo revivimos. Porque hay una parte de nosotros que cree que si lo pensamos suficientes veces, finalmente lo vamos a entender. Finalmente encontraremos la respuesta que nos dé el cierre que necesitamos. Pero ese cierre casi nunca llega por pensar más. Y mientras lo seguimos buscando en nuestra mente, esa persona sigue ahí, ocupando espacio, consumiendo energía, robando presencia a nuestra propia vida. Buda enseñó que el apego mental es tan poderoso como el apego físico, que podemos estar completamente separados de alguien en la realidad y completamente unidos a ella en nuestra mente, y que ese apego mental genera exactamente el mismo sufrimiento que el físico. La buena noticia es que la mente que aprendió a aferrarse puede aprender a soltar, no de golpe, no sin esfuerzo, pero puede. Y hoy empieza ese aprendizaje. La primera enseñanza parte de una imagen muy concreta. Tu mente es tu hogar, es el espacio donde vives, donde descansas, donde construyes, donde guardas lo que más valoras. Y ahora mismo hay alguien que está viviendo en ese hogar sin tu permiso, sin pagar, sin contribuir en nada, ocupando habitaciones que deberían ser tuyas, llenando espacios que podrían estar llenos de cosas que sí te nutren. Buda enseñó que la mente no entrenada es como una casa sin puertas. Cualquier cosa puede entrar, cualquier pensamiento, cualquier recuerdo, cualquier persona. Y sin puertas, no puedes controlar quién se queda y quién tiene que irse. Entrenar la mente no significa vaciarla, significa aprender a ser el dueño de tu propio hogar, a decidir qué entra, cuánto tiempo se queda y cuándo es hora de decirle a algo o a alguien que ya no tiene lugar ahí. Esa persona que sigue en tu cabeza
No es tu inquilina de derecho, no firmó ningún contrato, no tiene garantías de permanencia. Está ahí porque tú no le has dicho todavía que es hora de irse, no con rabia, no con dolor, con la misma calma tranquila con la que abres una puerta y señalas la salida. ¿Cómo se hace eso? Con lo que viene en las próximas enseñanzas, pero empieza aquí, con reconocer que tu mente es tuya, que tú decides quién tiene acceso a ella y que esa persona ya no tiene ese derecho. Existe una historia budista que me parece una de las más poderosas que he encontrado sobre el apego mental, y quiero que la tengas presente todo el tiempo que dure este video. Dos monjes caminaban juntos cuando llegaron a un río. En la orilla había una mujer que no podía cruzar. El monje mayor la tomó en brazos y la cruzó. Luego la dejó en la otra orilla y siguió caminando. Horas después, el monje joven no podía más y le dijo: «¿Cómo pudiste hacer eso? Nuestra orden nos prohíbe tocar a las mujeres». El monje mayor lo miró con calma y respondió: «Yo la dejé en la orilla hace horas. Tú todavía la estás cargando». Silencio. Eso es exactamente lo que está pasando contigo y esa persona. Ella ya no está en tu vida. O si está, ya no debería tener ese poder sobre ti. La situación quedó en la orilla. Pero tú sigues cargándola, en tu mente, en tus pensamientos, en las conversaciones que repites, en los escenarios que construyes. No porque seas débil, sino porque nadie te enseñó a dejarla en la orilla. La enseñanza del monje mayor no es que no debía sentir nada, es que sabía distinguir entre lo que requería su presencia y lo que ya había terminado. Cruzó el río porque era el momento de hacerlo, y soltó cuando ya no había nada más que hacer. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste a esa persona en la orilla de verdad? La tercera enseñanza es la más honesta de todas, y necesita que la escuches sin buscar excepciones. Pensar en esa persona constantemente no cambia nada, no la va a hacer volver, no va a hacer que entienda lo que te hizo, no va a resolver lo que quedó sin resolver, no va a darte el cierre que buscas, no va a hacer que las cosas sean diferentes a como fueron. Solo te mantiene atado a algo que ya terminó. Y mientras estás ahí, atado a ese pasado que no puedes cambiar, tu vida presente está pasando sin ti. Buda enseñó algo que parece simple, pero que tiene una profundidad enorme: que el sufrimiento no viene del pasado en sí, viene de seguir viviendo en él, que la herida no es lo que ocurrió, es la decisión inconsciente de seguir volviendo a ello una y otra vez. Cada vez que piensas en esa persona, le estás dando vida en tu presente. Le estás construyendo una realidad dentro de ti que ya no existe fuera. Y esa realidad interna se siente exactamente igual que si siguiera pasando. Tu cuerpo no distingue entre un recuerdo y el presente. Cuando revisas esa conversación por centésima vez, tu sistema nervioso reacciona como si estuviera pasando ahora. El corazón se acelera, la tensión aparece, el dolor vuelve, y tú sigues pagando un precio real por algo que ya no existe. La próxima vez que esa persona aparezca en tu mente, recuerda esto: no estás resolviendo nada, solo estás sufriendo por algo que ya se fue, y tienes el poder de elegir diferente. La cuarta enseñanza habla de algo que muy poca gente nombra, pero que todos los que han amado a alguien y han tenido que soltarlo reconocen de inmediato. El hilo invisible, ese hilo que sigue conectándote a esa persona aunque ya no estéis en contacto,
que hace que cuando alguien menciona su nombre, algo en ti se mueve, que cuando ves algo que le recuerda, vuelves a ella en un segundo, que cuando hay silencio en tu vida, aparece ella para llenarlo. Ese hilo no es amor necesariamente. A veces es hábito. A veces es miedo al vacío que dejaría si no estuviera. A veces es la identidad que construiste alrededor de esa relación y que todavía no sabes cómo reconstruir sin ella. Buda enseñó el concepto de upadana, el apego que se aferra, no solo a las personas, a las ideas sobre esas personas, a los roles que jugaban en nuestra vida, a la versión de nosotros mismos que existía junto a ellas. Cortar ese hilo no es un acto de un momento, es una práctica, una decisión que se toma una y otra vez, cada vez que aparece en tu mente, cada vez que el hábito te lleva a revisar su perfil, cada vez que empiezas a construir un escenario imaginario con ella. En ese momento tienes una oportunidad, pequeña, pero real, de elegir cortar el hilo en vez de seguir tirando de él, no con fuerza, no con rabia, con la misma suavidad con que cortarías algo delicado que ya ha cumplido su función. Ese hilo no te sostiene, solo te ata. La quinta enseñanza es la más práctica de todas, y es la que convierte todo lo anterior en algo concreto que puedes hacer ahora mismo. No puedes sacar a esa persona de tu mente intentando no pensar en ella. Ya lo sabes, lo has intentado. Y cuanto más intentas no pensar en ella, más piensas en ella. La mente no funciona con el vacío. Necesita un objeto de atención siempre. Si le quitas uno, busca otro. Y si no le das uno mejor, vuelve al que conoce. La solución no es vaciar tu mente de esa persona, es llenarla de ti. Buda enseñó que la transformación de la mente no ocurre por supresión, sino por sustitución. No puedes forzar a un pensamiento a irse, pero sí puedes darle a tu mente algo más interesante en lo que enfocarse, algo más real, más presente, más tuyo. ¿Qué hay en tu vida ahora mismo que merece tu atención y que has estado descuidando porque tu mente estaba en otra parte? ¿Un proyecto que pausaste? ¿Una amistad que enfriaste? ¿Una versión de ti mismo que empezaste a construir y que dejaste a medias? Eso es lo que tiene que ocupar el espacio que esa persona está usando en tu mente. No como distracción, como inversión real en tu propia vida. Cada vez que ella aparezca, en vez de luchar contra el pensamiento, redirige, activamente, conscientemente, hacia algo que sea tuyo, hacia algo que construya, hacia algo que cuando llegue la noche te deje con la sensación de haber vivido tu día y no el recuerdo del suyo. Llegamos a la sexta enseñanza, la que no quería que te perdieras. El olvido no es algo que ocurre cuando pasa suficiente tiempo, no es algo que encuentras un día de repente, no es el resultado de esperar lo suficiente. El olvido se construye con presencia, con decisiones conscientes, con cada momento en que eliges estar aquí en vez de estar en el pasado con ella. Buda enseñó que el presente es el único lugar donde la transformación real ocurre, no en los recuerdos, no en los escenarios imaginarios, no en las conversaciones que repasamos. Aquí, en este momento, en lo que estás haciendo ahora mismo, en las personas que están contigo ahora, en la vida que existe fuera de tu cabeza. Y cada momento que estás verdaderamente presente es un momento en que ella no está, no porque la hayas forzado a irse, sino porque tú has elegido estar en otro lugar. Así se construye el olvido, no de golpe, no con un gran gesto, con momentos pequeños y consistentes de presencia real.
Un día te darás cuenta de que han pasado horas sin que apareciera, luego días, luego semanas. No porque hayas trabajado directamente en olvidarla, sino porque fuiste construyendo una vida presente tan rica y tan tuya que ya no quedó espacio para que ella viviera ahí. Eso no es olvidar en el sentido de borrar, es crecer más allá, es que tu vida se vuelva más grande que ese dolor, más interesante que ese recuerdo, más tuya que esa historia. Y cuando eso pase, te darás cuenta de que nunca fue sobre ella, siempre fue sobre ti. La séptima enseñanza es la más hermosa de todas, y es la que solo puedes entender desde el otro lado. Cuando finalmente la sueltes de verdad, cuando esa persona deje de vivir en tu cabeza, va a pasar algo que ahora mismo no puedes imaginar. Lo vas a entender todo. No necesariamente por qué pasó lo que pasó, no necesariamente lo que ella sentía o pensaba, sino algo más profundo. Vas a entender por qué tenía que irse, por qué esa historia tenía que terminar como terminó, por qué el dolor que sentiste era necesario para llegar a donde estás ahora. Buda enseñó que muchas veces no podemos ver el sentido de lo que vivimos mientras lo estamos viviendo, que la perspectiva solo llega con la distancia, y que esa distancia no es solo temporal, es también interior, cuando ya no estás apegado al resultado, cuando ya no necesitas que las cosas hubieran sido diferentes, cuando puedes mirar esa historia con los ojos de quien ya no sufre por ella. De repente ves lo que antes no podías ver. Ves de qué te protegió esa pérdida, a dónde te dirigió ese dolor, qué versión de ti mismo nació en medio de ese sufrimiento, qué puertas se cerraron para que otras pudieran abrirse. Y en ese momento no vas a sentir que perdiste algo, vas a sentir que te encontraste a ti mismo. Ese momento llega, no cuando decidas que tiene que llegar, cuando hayas construido suficiente presencia, suficiente distancia interior, suficiente vida propia, y cuando llegue, vas a agradecer haber soltado. Hoy estuvimos juntos en algo que mucha gente vive en silencio. Tu mente no es el hogar de nadie más. Pensar en ella no cambia nada, solo te aleja de ti. Hay un hilo invisible que puedes elegir cortar. El olvido no se busca, sino que se construye con presencia. Y cuando la sueltes del todo, entenderás por qué tenía que irse. No te pido que lo consigas esta noche. Solo una cosa. La próxima vez que esa persona aparezca en tu mente sin haber sido invitada, en vez de seguir el pensamiento, respira y pregúntate qué podrías estar construyendo en ese momento en vez de estar ahí. Una sola vez. Eso es suficiente para empezar. ¿A quién necesitas sacar de tu mente? No tienes que dar detalles. Solo escríbelo aquí abajo. A veces nombrarlo es el primer paso para soltarlo. Gracias por quedarte. Gracias por elegir tu paz por encima del dolor. Hasta pronto.